Los hijos y los límites. Cuando pensamos en poner límites a nuestros hijos, inmediatamente se nos viene a la cabeza la idea de que estamos coartando su libertad, reprimiéndolos, no dejándolos que sean ellos mismos. Y es que la sociedad actual, todo parece estar permitido, como si la misma sociedad viviera sin límites. Entonces resulta contradictorio ponerle límites a la persona que más amamos en el mundo. En el mundo actual, los padres necesitan trabajar prácticamente las 24 horas del día para mantener un nivel de vida aceptable que es impuesto por la sociedad. Al no estar casi nunca en casa, sienten que abandonan a sus hijos, los que les genera muchas culpas. Recurren a comprar afectos y comprensión. Así gastan muchísimo dinero en ropa, lo último en tecnología, computadoras, celulares, etc. Y esto los hijos lo transforman en chantaje y manipulación, de manera tal que cuando quieren conseguir algo se valen de la culpa de los padres. Hoy en día los jóvenes de 10 a 13 años quieren vivir con una libertad propia de los mayores de edad y al no conseguir lo que quieren terminan llamando la atención con mal comportamiento, bajas calificaciones, mentira y en el peor de los casos con adicciones, robo o agresiones hacia otros o hacia sí mismos. Si aceptamos que los jóvenes todo lo pueden y pensamos que tienen la madurez para resolver ciertas situaciones, puede que descubramos que en realidad no están preparados para enfrentar el mundo y que en realidad necesitan nuestra ayuda. Los hijos de hoy no tienen responsabilidades y los padres no quieren obligaciones. Como vemos, nos compete una gran responsabilidad que es la de ser formadores de nuestros hijos, pero no los responsables de sus actos o decisiones. Nuestra tarea no es dejarles todo resuelto y que al crecer ellos crean que se pueden meter en problemas y luego nosotros corremos a resolverlos, sino más bien que aprendan a enfrentar y resolver sus propios problemas. El objetivo es que aprendan a medir el alcance de sus acciones y las consecuencias que éstas tendrán en sus vidas. Cuando nuestros hijos decidan independizarse, veremos si realmente los preparamos para la vida, si saben decidir, si nos piden ayuda, si saben superar las dificultades o los problemas se tornan una pesada carga en su vida. Por eso, nuestra tarea es entregar a la sociedad personas que puedan valerse por sí mismas, preparadas para volar solas. La fijación de límites ha ido cambiando con el tiempo. Lo que hace 10 años atrás era improbable, hoy lo aceptamos como algo casi normal. Por ejemplo, antes el padre era una autoridad inapelable. Lo que decía se cumplía. Hoy los hijos le discuten casi todo y en algunos casos le faltan el respeto o hasta lo insultan. Este modelo de fijación de límites que funcionó durante varios siglos hoy no es aplicable. Ya no funciona lo aprendido en el siglo pasado. Dentro de este cambio, la forma de educar a los hijos pasó de una relación autoritaria a una demasiado permisiva. ¿Podremos encontrar un punto medio? La respuesta es sí, pero ¿cómo? Poniendo límites fundamentados en el respeto, en la responsabilidad, el compromiso. En definitiva, límites fundados en los valores, puesto que ellos nos permitirán tener una mejor convivencia tanto familiar como dentro de la sociedad. El niño que carece de límites desde pequeño se convierte en un joven que no asume su responsabilidad y un padre que no pone límite termina dejándose manipular por sus hijos y enfrentando todo tipo de problemas que pudo haber evitado. ¿Cuáles son los beneficios de poner límites a nuestros hijos? Poner límites no es prohibir, es fijar reglas que deben cumplirse para el beneficio de la familia y sus integrantes y estarán directamente relacionados con los valores de la familia. Los límites deben ser participativos, es decir, plantear claramente cuáles serán las reglas y las consecuencias de incumplirlas. Y cuando son respetadas, reconocer los beneficios individuales y colectivos que estos conllevan.
Los jóvenes tienen derecho a negociar ciertos límites con sus padres, sobre todo en lo que se refiere a sus gustos, en cuanto a la vestimenta, la música, el peinado, la comida, etc. A medida que los niños crecen, van descubriendo el mundo que los rodea y desean explorar, tocar, conocer. Esta curiosidad se seguirá manifestando a medida que vayan creciendo. De ahí la responsabilidad de los padres de irlos orientando en los cuestionamientos y curiosidades e indicarles lo adecuado y correcto para cada una de esas etapas o de la edad. Por ejemplo, desde muy pequeños les enseñamos que existe el peligro de la electricidad, en los objetos cortantes, en las escaleras, y estas enseñanzas les resultan útiles. A medida que crecen, van interiorizando la palabra peligro y se encontrarán con muchos otros en su crecimiento. En cambio, al niño que no le ponen límite desde pequeño, no podrá internalizar el peligro y menos aún sus posibles consecuencias. Se volverá temerario y puede poner en peligro su propia vida y la de los demás. Esto quiere decir que si desde muy temprana edad se les enseña a los niños a comer correctamente, a dejar la mamadera o la mamila, a ir al baño, a dejar los pañales en los tiempos adecuados, no le costará en el futuro aceptar y respetar los límites. Otro beneficio de poner límites a nuestros hijos es que se sentirán protegidos, queridos, y no siempre pagarán con lágrimas su falta de experiencia o su frustración de no saber enfrentar los problemas. Por el contrario, crearán la idea de seguridad y confianza. Comprenderán que además de los padres, tienen unos guías que le ayudarán con aquellas situaciones que aún no saben resolver, que cuentan con personas que los aman y que estarán para orientarlos. Otro de los beneficios que acarrea el poner límite es que le quitará la idea a los jóvenes de que el aprendizaje conlleva dolor, sino que es un acercamiento que me da seguridad para ir resolviendo otro tipo de situaciones más complicadas que se irán presentando a medida que este niño se transforma en un adulto. Un ejemplo de este acompañamiento es lo que sucede con las plantas, a la que le colocamos un tutor, un pedazo de madera que le colocamos para sostener su tronco mientras la planta está creciendo. Este la sostendrá y le dará fortaleza a su tallo, y cuando la planta ya tenga el vigor necesario crecerá y no necesitará de este tutor o apoyo. ¿Los castigos son necesarios? Castigo es una palabra que en nuestros días suena mal. Nadie quiere nombrarla, por lo que hoy se refieren a consecuencias lógicas, que significa lo mismo, pero suena diferente. Para evitar los castigos, debemos ir enseñando a nuestros hijos que cada decisión que tome tiene consecuencias, que pueden ser buenas o malas, de acuerdo con los valores que tiene el grupo familiar. Debemos lograr que en sus mentes vayan elaborando la idea de que no todo lo que hagan es bueno o que siempre va a ser aprobado por sus padres. Esto les permitirá tener un criterio propio que sin duda les será de mucha utilidad a lo largo de sus vidas. Entonces la tarea primordial que tenemos como padres es enseñarles a los hijos cuáles son estas consecuencias lógicas que derivan de una decisión y que hay que enfrentarlas. Como resultado tendremos a jóvenes y adultos capaces de saber tomar decisiones asertivas, formar su propio criterio y conocer de antemano las consecuencias. ¿Cuáles son las mejores estrategias para poner límites? Hay muchas maneras de poner límites, con amor y con responsabilidad. Veremos algunas como para tener una idea de cómo hacerlo de la mejor forma. Autoconocimiento de los padres. Como padres debemos conocer cuáles son nuestros valores o principios éticos y morales que rigen nuestra vida cotidiana, ya que estos son los que le vamos a transmitir en el establecimiento de los límites. Esto es primordial ya que debemos ser coherentes, es decir, que no solo debemos enseñarles con palabras, sino también con el ejemplo. No podemos imponer un límite si nosotros mismos no estamos dispuestos a cumplir, o lo que es peor, no estamos dispuestos a aceptar las consecuencias lógicas de nuestros actos. Por ejemplo, le establecemos horario para realizar la tarea escolar y horario para jugar, pero resulta que nosotros no llegamos a tiempo a la hora de entrada o salida del colegio
o de la escuela. Y cuando nos reclaman o no nos dejan entrar a los niños, armamos un escándalo exigiendo que los niños ingresen, aún sabiendo que está mal. Por ello es necesario que lo que transmitimos lo reforcemos con el ejemplo, para que la conducta propuesta sea imitable y así lograr madurez. Comunicación e interacción de la pareja. Es importante que ambos padres establezcan un criterio en común para determinadas situaciones que se pueden presentar con los hijos. Es decir, es importante que no se contradigan y que se respete. Cuando un niño quiere pedir algo a los padres, tenemos que estar preparados y muy atentos, porque como sabemos, si le decimos que no, lo intentará de muchas maneras, varias veces. Por ello es fundamental tener acuerdos entre la pareja para que la decisión de uno sea reforzada por el otro. De lo contrario, el niño tendrá la facilidad de manejar estas situaciones a su favor de acuerdo a sus intereses del momento. Desarrollo y aceptación de reglas familiares. Lo ideal es ir estableciendo reglas dentro del ámbito familiar, donde cada miembro de la familia tenga que cumplir con una responsabilidad específica. Podemos comenzar por las tareas domésticas, en donde cada uno durante una semana, un día determinado, deba asumir la responsabilidad de realizar esa tarea y de no hacerlo deberá enfrentar las consecuencias de ese incumplimiento. Por ejemplo, poner la mesa, recogerla, ordenar la habitación, lavar su ropa, tirar la basura, etc. No solo se deben establecer estas reglas, sino también las consecuencias lógicas de su incumplimiento. Otro punto es el reconocimiento de los deberes y obligaciones como integrante de la sociedad. Como parte de su educación, el joven debe saber que tiene derechos y obligaciones como integrante de una sociedad. Es decir, tiene derecho a una educación, a recibir seguridad y en algunos países cobertura de salud gratuita. Pero también debe saber que tiene obligaciones como respetar la ley, las normas de tránsito, respetar a los mayores, etc. Por ejemplo, el joven tiene derecho a recibir educación gratuita, a ser respetado como persona, pero también tiene obligaciones de hacer un buen uso de lo que se le está brindando, como respetar a sus maestros, a sus compañeros, a cuidar el mobiliario, a mantener el orden y la limpieza del lugar donde recibe esta educación. Pero también se le debe enseñar que el incumplimiento de su obligación tiene consecuencias lógicas, que deberá asumir en caso de ser necesario. En definitiva, deberá tener conciencia de su rol dentro de una sociedad civilizada, en donde los derechos acarrean también obligaciones. Otro punto es aprender a comunicarnos. A veces nos cuesta mucho trabajo comunicarnos con nuestros hijos, ya sea porque somos o son tímidos o porque nos cuesta interactuar con los demás o por temor o por vergüenza. Muchas veces al intentar acercarnos a ellos nos rechazan. Cuesta trabajo que respondan adecuadamente o a veces parecen enojados, bajan la vista, ignoran, etc. Entonces comenzamos a preguntarnos de qué manera nos podemos acercar a ellos y ser efectivos en la comunicación. ¿Cuál es la mejor manera de establecer una vía de comunicación y de ponernos a su altura? Para ello debemos tener una estrategia para cada niño, ya que son únicos y cada uno tiene su propia personalidad. Un error muy grave que cometen los padres de hoy es pretender que su hijo sea su mejor amigo y viceversa, lo cual es imposible, ya que un amigo no pone límites. Un amigo me festeja los aciertos y no se preocupa mucho por los errores. Un amigo no corrige, no establece pautas y no exige. Lograr una buena comunicación desde los valores y los límites nos va a permitir lograr que este joven tenga un criterio propio frente a sus responsabilidades y compromisos. Otro punto es compartir en familia. Es importante transmitirles a nuestros hijos de forma abierta y sincera cuáles son nuestras posibilidades y cuáles son nuestras limitaciones, tanto en el ámbito afectivo como en lo económico. De este modo aprenderán a valorar lo que tienen y a esforzarse por conseguir lo que desean. Muchas veces resulta muy complicado tratar de satisfacer las necesidades de los hijos. Por ello, es más que importante mostrarnos limitados y compartir nuestras imposibilidades. El diálogo familiar en esta situación
ayuda a fortalecer los vínculos, los acuerdos y el compromiso de que con la ayuda de todos será más fácil salir adelante frente a los problemas que debemos enfrentar como familia. Vivimos en una sociedad en donde los cambios se fueron produciendo de manera muy rápida, obligándonos a cambiar muchas de las costumbres que teníamos antes. Pero hay cosas que no debemos olvidar, ni dejar que se pierdan. Como padres tenemos una gran responsabilidad no solo con la familia, sino con la sociedad. Una de las cosas más importantes que debemos hacer por nuestros hijos es establecer límites desde los valores positivos, logrando establecer la comunicación efectiva y responsabilizándonos